9 de la mañana con 29 minutos. La Unión Europea. Hay que dejar de vernos el ombligo, oiga. Siempre pensamos que todo gira alrededor de México y peor aún, a veces pensamos que todo gira alrededor de la Ciudad de México. Creo que no, el mundo se está moviendo en muchos debates. Hoy día está muy presente el debate sobre el confinamiento, sobre regresar a tener un país más bien con aranceles, medio bloqueado hacia el mundo, o un país muchísimo más abierto. Y bueno, todo esto se viene dando con la famosísima Unión Europea. Aquí se ha planteado la posibilidad inclusive de que hagamos un bloque similar entre América Latina, con México pues a la cabeza. Es una de las tantas ideas, pero después del Brexit pues vino un gran debate en torno a la Unión Europea y hacia pues la situación, si conviene, si no conviene, la desunión que se está viviendo en estos momentos. Y para mí es un gran placer poder discutir, platicar, conocer y aprender de estos temas con Alberto Peláez. Querido Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muy buenos días, muy bien, contigo encantado aquí en la cabina. Oye, a ver, la Unión Europea, cosas muy interesantes, a lo mejor que mucha gente no sabe. Yo no sabía que Noruega no es parte de la Unión Europea, por ejemplo. No. Es uno de los primeros países que no estaba por ahí. Viene el Brexit, sale la Gran Bretaña y hoy hay quien quisiera entrar, por ejemplo, el norte de Ucrania, en Kiev quieren entrar a la Unión Europea, pero otros que más bien quieren salirse. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo lees tú, querido? Yo creo que la Unión Europea tiene un gran reto y lo tuvo desde el principio. Hay que entender que hoy la macropolítica son políticas de bloque. Si queremos vernos de tú a tú con países como Estados Unidos, con China, España por sí sola, o Gran Bretaña por sí sola, o Francia, aunque Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, o Francia o Alemania por sí sola, no pueden luchar contra gigantes. Me refiero desde el punto de vista comercial, no pueden luchar contra gigantes como Rusia, Estados Unidos, China. Por eso se crea la Unión Europea. Cuando en los años 50 el famoso sueño de Schuman, de Gasperi, era crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, era con una visión de crear en un futuro, que es lo que estamos buscando, esos Estados Unidos de Europa. Pero no es fácil porque al final Europa siente de manera distinta en cada país. No es como América Latina, que para empezar nos une el español. En Europa cada uno tiene un idioma distinto de su padre y de su madre. Pero además tenemos dos Europas a dos velocidades, porque los países del norte de Europa tienen esa economía mucho más potente, más rápida que el sur. El norte es luterano, es conservador y es trabajador. El sur, vamos a decir que es más creativo, católico. Sí, claro. Y digamos que, bueno, relativista, ¿no? Vamos a decir. Chocan, pero todos seguimos mirando a la posibilidad de poder crear esos Estados Unidos europeos, que es lo que creó en el sueño de Schuman, de Eisenhower, etc. Es muy difícil porque además, claro, te estás encontrando primero con populismos, claro, como el que puede pasar en Francia dentro de 6 meses, como el que hubo en Grecia, como el que hay en la propia España. Y te encuentras además con políticas muy distintas, porque al final, incluso desde el punto de vista incluso de la propia seguridad, a pesar de que estamos en el espacio Schengen, etcétera, son políticas diversas que es muy difícil poder converger. Y además, cuando te encuentras a países como Gran Bretaña, que se marchan, nada más y nada menos que Gran Bretaña, y otros países que están pensando en esa posibilidad, se fragmenta la posibilidad de crear esos Estados Unidos europeos. Dime algo. Hoy es complejo el tema de la Unión Europea. Pienso, por ejemplo, en lo que está sucediendo con los populismos en Polonia, si no me equivoco, en donde ellos empiezan a acusar ya que hay una injerencia de la Unión Europea dentro de sus países, que quieren imponerles otro estilo de vida. El caso del Brexit pues fue algo así, una cantidad enorme de mentiras, pero al final de cuentas esas mentiras en la era de la posverdad pues dieron su efecto, claro, funcionaron perfectamente, claro, y convencieron a mucha gente de que el tema de la Unión Europea era más peligroso. Todo esto en el marco, querido Alberto Peláez, de una China que va tomando muchísima mayor fuerza y Rusia que tendrá su tentación de que se separe de pronto de quererse juntar más, no sé, con Alemania o tener más injerencias con Alemania, que va liderando la Unión Europea. ¿Cómo va funcionando entre estos grandes gigantes, entre estos monstruos, un China y una Rusia tan cercanos? A Rusia lo que más le interesa, Luis,
es cercenar, dividir Claro. a la Unión Europea. Por eso es lo que está pasando ahora mismo en Polonia con Bielorrusia, fundamental. Porque al final Bielorrusia o Lukashenko no deja de ser más allá de un vasallo de Vladimir Putin y de la gran Rusia de los zares. Le interesa a una Unión Europea cercenada, caída, porque tiene que predominar Rusia. Por eso esos pobres migrantes que además están poco menos que traficando con ellos y dejándoles al socaire del frío y de ellos ahí en la frontera, que van a morir muchos de frío, porque ya hay temperaturas de -3, -4 grados. Y además Son lo que hace... imágenes brutales, No, terrible. Las que está sacando las agencias internacionales en medio de la nada, muertos de frío, abandonados a su suerte por completo. A su suerte. Además piensa que, fíjate, en Rusia es un país que un día sí y otro también, cuando hablamos de Polonia, pero también de Lituania, pues invaden el espacio aéreo con los aviones rusos, invaden las aguas con los submarinos, hay ciberataques con mucha frecuencia. Es decir, sí está intentando hacer, porque además los pobres migrantes que están luchando por poder sobrevivir, lo que están intentando no es llegar a Polonia, es llegar a países como Alemania, porque claro, les llegan rumores de que Angela Merkel, que qué pena que se nos vaya, la verdad, porque es el único que nos quedaba de los serios, abrió hace años las fronteras para que pudieran entrar 1 millón de sirios. Y eso habla muy bien de la política de esta mujer. Y ellos escuchan eso y por eso se van. Y muchos de ellos se van incluso por Kirkenes, que es la frontera entre Noruega y Rusia, e intentan entrar por ahí con temperaturas de -20 y -30 grados que vienen desde Siria hasta Kirkenes. Hablamos de muchos miles de kilómetros. Cuando este es otro debate que podríamos hablar un día, del tema de la migración. Sí, claro. Porque nadie se va de su casa por gusto. Y el caso de Siria yo creo que es emblemático, máxime lo que le fue pasando a Siria, que era un país relativamente próspero, un país relativamente tranquilo, hasta que llegó el populismo radical del Estado Islámico y cómo poco a poco pues fue deshaciéndolo, porque uno piensa... Es que es gente que sale porque se quiere comprar unos tenis. No, es gente que sale porque tiene que sobrevivir, porque si se queda en su tierra, en su casa, lo matan. Y fíjate, Luis, que hablamos de Siria, pero vete al Sahel, o casi al centro de África, Guinea-Conakry, Liberia, Sierra Leona, donde se van caminando durante miles de kilómetros, pasando ese desierto del Sahara, con los tuaregs, que en muchos casos los esclavizan, etcétera, y los que llegan y tienen suerte llegan a las fronteras con Ceuta y Melilla, que son dos ciudades españolas enclavadas en África. ¿Y tú crees que al final una valla les va a detener después de tantas cosas? Y esos señores que se van, que están dejando a sus familias, a sus casas, a sus parientes, dejándoles en sus casas, porque están emigrando de guerras que tampoco les corresponden, llegan ahí, pues por supuesto que van a entrar en España. Y en España y en Francia, y es lógico. Otra cosa es que digas, bueno, es que tenemos que regularlo. Y es verdad, no queda más remedio. Y además el problema tendría que arreglarse de raíz. Es decir, en Liberia, en Siria, en Guinea-Conakry, en Sierra Leona. Ahí es donde tiene que arreglarse, con ayudas de la Unión Europea. Pero lo que no puede ser es que demonicemos, por ejemplo, en España, y yo lo veo, se demonice de esa manera a la inmigración porque no hay derecho. Nadie se quiere marchar de su casa así por la buena de Dios. Pero en esta bandera de la demonización de la migración, que se usó mucho en el Brexit, por ejemplo, con estas imágenes de hordas y filas y filas de sirios entrando en Alemania, por ejemplo, parte de estas publicidades que se daban a través de las redes sociales, en Facebook particularmente, pues empiezas a ver cómo mucha gente cree en ello, compra el fantasma y quiere echarle la culpa a alguien, en este caso a la migración o en este caso a la Unión Europea. Entonces, volviendo a ese tema, ¿tú cómo sientes hoy día a los europeos con todas las divergencias, antípodas de pronto que podrían llegar a ser dentro de la Unión, dentro del debate de la Unión? ¿Está fuerte? ¿Qué tanto terminó débil después de la salida de la Gran Bretaña? ¿Será que se van a salir algunos otros? Hombre, yo espero que no se vayan más, porque entonces si no, la Unión, esa famosa Estados Unidos de Europa no se realizará nunca. El hecho de la salida del Brexit con un populista como Boris Johnson, que no deja de ser un populista como muchos más, como el mismo Macron, que ya está comprando voluntades, pero yo espero que no. Ahora, es verdad que, fíjate, nosotros ahora que buscamos un mundo más global, más cosmogónico en la Unión Europea, donde todos podemos relacionarlos, donde un señor se
se va desde Madrid con su documento nacional de identidad, que aquí es el RFC, y se va hasta Suecia, con eso nada más, viendo ese mundo cosmogónico, sin embargo, estamos retrotrayéndonos hacia un mundo mucho más proteccionista con respecto a los inmigrantes, ¿no? Y hoy, lamentablemente, y lo digo de verdad con mucho lamento, que hoy el issue el tópico de los inmigrantes está en el centro de todos los debates de todos los países, porque no queremos, entre comillas, que nos quiten los trabajos. Qué fácil es eso. Cuando en el 2007 hubo la famosa la caída de Lehman Brothers y que se cayeron todas las economías del mundo, en aquel entonces todos los españoles ahora ya querían trabajar en todo. Sí, claro. Y no querían que los latinoamericanos que venían, fenómeno, no, porque les venían a quitar el trabajo, sí, claro, como meseros, pero antes y después, no, que lo hagan ellos. No, eso sí es muy cómodo, no puede ser. Y yo creo que tenemos que revisarnos nosotros mismos para entender que el mundo está mucho más allá de tu casa, de tu país, de tu ciudad. Es una Europa, y aquí somos muy dados a ser ídolos a veces en el extranjero, pero veía ahora con la pandemia protestas en Alemania, protestas en Francia de antivacunas, quemando estaciones de policía, querido Alberto. O sea, en Alemania, se dieron en Suecia, si no me equivoco, también algunas protestas de radicales antivacunas, pues que uno ve que tiene mucho que ver con este discurso populista, con este discurso de cerrazón, con este discurso de polarización y de una especie pues de proteccionismo, de confinamientos incluso, y que es pues ahí un campo fértil para los populistas. ¿Cómo sientes esa Europa? Porque uno pensaría, no, en Europa todo el mundo sabe. No, hay unos bastante radicales, muy rednecks incluso. Yo creo que ni tan ni tan sin. Okay. Por ejemplo, Austria ha confinado al 35% de la población porque no se quiso vacunar. Sí. Y yo creo que no puede ser, es decir, yo creo que tenemos que respetar a aquellos que quieren y que no quieren. Y es verdad que es mucha gente, es mucha más gente de lo que pensamos los que no quieren vacunarse. Aquí entraríamos en un debate distinto, que sobre 7.500 millones de personas, que haya habido 5 millones de muertes, que es trágico, trágico, sí, pero que en España, por ejemplo, en el 2019 hubo 20.000 muertos por la gripe. Entonces habría que, pero bueno, es un debate distinto. Un debate hasta políticamente incorrecto, claro, pero cierto, claro. Cierto. O sea, pero de hecho, si ser... nos ponemos a comparar las pandemias en el mundo, COVID-19 no claro, cobró tanta muerte como pudo haber cobrado alguna otra. Claro, por eso yo intento ahí ser más objetivo, más ecléctico, pero bueno, pero es verdad que ha calado muy fuerte ese debate en casi todos los países, en Gran Bretaña, en España. Como dices tú, aprovechando el golpe del populismo que recorre toda Europa, sí. Y además no estás de acuerdo, pero llegas a entenderlo. Es decir, cuando dices, es que yo que estoy buscando que mis líderes políticos, que ya adolecemos de líderes políticos, arreglen las cosas de mi casa. Y cuando ves que la política ortodoxa no te está dando ninguna solución, vas a esas políticas heterodoxas de Eric Zemmour en Francia, de Boris Johnson, del mismo Pedro Sánchez en España, porque piensas que lo vas a arreglar, porque la gente está harta de esa política que no le está satisfaciendo las necesidades primarias. Alberto Peláez, se nos termina el tiempo. Siempre un gusto poder tener igualmente, aquí en este espacio, mi querido Luis, Alberto. claro que sí. Y bueno, pues ahí te estamos siguiendo en tus redes sociales, en todos lados. Mil gracias. Igualmente, nos escuchamos la semana que viene. Claro que sí, gracias. Son las 9:43. Estos son los titulares del mundo.